El mecha enjambre, también conocido como mecha Zerg, es una progenie de Zerg mecánica creada por Egon Steadman. Todo esto para combatir a los enemigos de Bel'Shir en el año 2506. La tecnología fue asimilada por Chitauri Levana, que participó y lideró el estudio de estas peculiares armas de guerra. Para impulsar este enjambre, Steadman creó un nuevo tipo de energía llamado Ego-energía, que podría permitir que el mecha enjambre realice hazañas poderosas y extraordinarias. Todo esto con el fin de recargar la Ego-energía de su mecha enjambre, curarlos y aumentar su velocidad. Steadman también inventó satélites robóticos que propagan una Stetson, que puede cambiar su configuración para modificar al mecha enjambre. Actualmente el mecha enjambre fue actualizado sustituyendo las estétiles por generadores individuales de energía implementados en cada uno de ellos. También fueron modificados para resistir el combate contra las fuerzas orcas, priorizando la velocidad para intentar aumentar la cantidad de enemigos que son capaces de matar antes de ser destruidos. La vista del lugar en el que habían aparecido era sobrecogedora, por decirlo menos. Techos abovedados, cruzados por refuerzos de hierro oxidado remachados de forma tosca. Lúmenes en jaulas que escupían luz sucia y una niebla tóxica nacida de las forjas que estaban en las entrañas del Space Hulk. El mundo desguace apestaba a hierro caliente y llamas, a aceite, lubricante, sudor, sangre y materia orgánica pudriéndose. La cámara estaba saturada además del hedor de bestias, como si rebaños de ganado hubieran permanecido allí siempre, sin que nadie hubiera limpiado jamás el estiércol. Era el hedor de los orcos, amoniacal y extrañamente parecido al olor de materia vegetal en descomposición. 1.000.000 o más pieles verdes rugieron al ver varios cientos de guerreros armados aparecer súbitamente en mitad de la gran cámara que antaño fue el hangar de una nave imperial. Cada orco estaba recubierto de placas oxidadas de hierro cubiertas con púas metálicas, amarradas y atornilladas directamente sobre sus cuerpos hinchados. Ante la vista de aquellos ruidosos sistemas neumáticos, generadores crepitantes y armas de filos recorridos por rayos de energía, la mirada de Talandar se estrechó mientras su cuerpo se levantaba unos metros del suelo, iluminando todo el lugar como una pequeña estrella. Hermanos, limpiemos nuestro nombre en Tekaz. Aunque tengamos que dar nuestras vidas en el intento, protegeremos al Imperio para permitirle ver un día más. Es hora de recuperar el honor perdido. La mano de Talandar apuntó en dirección a la gran cantidad de orcos que intentaba atravesar el cerco de los Zerg para enfrentarse a él. Una cadena de rayos golpeó en cadena a más de 100 de ellos, reduciéndolos a polvo en un instante, pero su mirada estaba fija en el líder enemigo. El arconte sabía que el caudillo en ese momento también lo había notado. Sus miradas se cruzaron por un momento, llegando a un entendimiento mutuo, sin necesidad de palabras. El lugar donde Talandar había estado flotando estalló en un boom sónico, mientras aparecía justo frente al orco balanceando su lanza dorada como un rayo. El destello cegador le siguió al impacto, pero una vez todo se calmó, pudieron ver como el orco, no, el Krork, había detenido a Ascalon con su garra de energía, pero la rodilla del mismo estaba levemente flexionado y el suelo bajo sus pies estaba abollado en un cráter de unos 10 metros de radio. El impacto había pulverizado directamente a todos los pieles verdes de las cercanías, pero Mag Draka ni el Ángel Vengador hicieron un segundo movimiento mientras se quedaban en esa postura por un segundo más. Mag Draka miró su garra de energía, notando que las 5 filosas hojas de la misma tenían finas grietas que se entrelazaban como telarañas cubriendo su metálica y pulida superficie. La armadura del caudillo parecía algo quemada en algunos lugares, pero fuera de ello seguía intacto y la misma era una extraña e inquebrantable avanzada armadura de color verde, teniendo como única excepción la pierna derecha que estaba cubierto por una armadura gris, dejando al descubierto un poco de una piel grisácea y agrietada por las quemaduras del ataque psiónico de Talandar. Campeón humano, eres fuerte.
Talandar apartó su lanza y retrocedió 2 metros mientras miraba atentamente al extraño orco frente a él. De no estar flotando a varios metros del suelo, tendría que levantar la cabeza para verle a los ojos a pesar de que casi 4 metros de altura. El arconte mostró un poco de sorpresa al escuchar cómo el Krork hablaba un inglés perfecto con la emoción tallada en su tono de voz. Dime, ¿dónde se encuentra la pequeña mujer? Amenaza de nivel 8 detectado. Curso de acción recomendado. Eliminar la amenaza cuanto antes sin dejar rastro de ella. Al escuchar la voz de Rose, la inteligencia artificial a través de su yelmo, Talandar levantó su lanza y se arrojó sin decir una palabra más hacia el Krork. Las ondas de choque destrozaron todo a su paso mientras la batalla se movía internándose hacia el interior del Space Hulk. El orco era constantemente azotado por oleadas de poder psiónico que terminaron destrozando su garra de poder. Pero Talandar no salió impune. Su armadura había sufrido varios golpes y estaba agrietada en varios lugares a la vez que tenía pequeños cráteres donde habían golpeado las balas de las armas del Krork. Aunque la verdad es que el escudo psiónico de Talandar desviaba la mayoría proporcionándole una mayor ventaja. Sin la ayuda del Krork para mantener la línea, el mecha enjambre empezó a avanzar una vez más consumiendo a su paso a la marea verde, a la vez que devoraba cualquier tipo de materia que pudieran procesar para aumentar sus números. Apoyándole estaban cientos de fantasmas bien entrenados que brindaban fuego de apoyo eliminando a los orcos más grandes que con sus poderosos rifles de última generación. La conmoción provocada por la batalla del Krork y Talandar hizo retumbar gran parte del frágil Space Hulk, pero no se detuvieron. Mientras uno luchaba por su vida y honor, el otro simplemente disfrutaba como un loco de la batalla más emocionadamente que había tenido en toda su vida. La destreza marcial de Talandar de poco le sirvió contra este inteligente ser, teniendo que recurrir a la fuerza bruta mientras de una estocada de su lanza destrozaba el brazo derecho del orco y su armadura como si fuera papel. Un ataque de energía concentrada que podría derribar incluso un crucero de batalla y a la vez las heridas más grandes que cualquiera de los dos había logrado provocar en el otro hasta ahora. La pérdida de una extremidad era todo lo que Talandar necesitaba para poner la balanza a su favor. Su lanza fue arrojada como un destello de luz atravesando el pecho del orco, dejando un agujero enorme a partir del cual se iba desintegrando de forma progresiva, pero extremadamente lenta. Lo suficiente para evitar que se regenerara. Eres fuerte, humano. Espero luchar contigo en mi siguiente vida. Las palabras del Krork no coincidían con sus acciones, ya que para sorpresa de Talandar se arrojó hacia adelante mientras agarraba un pilar de acero del suelo y lo usaba como un bate de béisbol para golpear a Talandar. La pesada viga de acero se estrelló en el campo de energía generado por el halo dorado de Talandar. Peor aún, así fue enviado a volar contra una de las paredes quedando incrustado dentro de la misma por el poder del impacto. El Krork obviamente no estaba acabado todavía. Cientos de mecha Zerg se arrojaron sobre Mac Draka, pero como una bestia furiosa los aplastaba, destrozaba y pisoteaba mientras avanzaba con su cuerpo recibiendo numerosas heridas con cada paso que daba. El orco estaba decidido a terminar su batalla y avanzaba con una resolución que dejaba cautivado a Talandar. Apártense. La orden mental de Talandar no se hizo esperar mientras una fuerza invisible mandaba a volar a todas las máquinas que rodeaban al Piel Verde. Miles habían caído en un momento bajo su mano, pero los mecha Zerg eran literalmente una marea infinita que no conocía el miedo a la muerte. Simplemente no podían detenerse por medios comunes. Capitán, su curso de acción es irracional. Se le recomienda tomar su... Talandar cortó comunicaciones con la inteligencia artificial, callando su voz mientras seguía avanzando. El Krork levantó la mirada retirando su yelmo y sonriendo ante el arconte. No necesito tu lástima, humano. Tampoco te los estoy dando, orco. La lanza dorada Ascalon regresó a la mano de Talandar, pero este le giró y lo encajó en el suelo para empezar un enfrentamiento mano a mano. Mac Draka negó con la cabeza mientras desaparecía de la vista de todos, avanzando como un borrón contra un Talandar que también corría hacia adelante, dejando una estela de luz dorada. El poderoso choque destrozó el suelo mientras la dorada figura de Talandar era enviado de vuelta contra uno de las paredes, con el pecho de su armadura algo aplastada. La pieza que cubría el torso del arconte tenía un cráter enorme generado por los dedos y nudillos del orco al golpear.
Usa tu arma. De alguna forma el orco todavía podía hablar mientras se mostraba indignado, negándose a pelear contra un Talander desarmado, a pesar de que solo le quedaba un brazo y su cuerpo estaba mortal e irremediablemente herido. No es necesario. Una luz dorada empezó a acumularse alrededor del cuerpo de Talander, aumentando su intensidad con cada segundo que pasaba. En las manos del arconte la energía se estaba acumulando como dos pequeñas estrellas que inmediatamente subieron la temperatura de la sala hasta dejarla como un infierno donde las paredes ardían al rojo vivo. Te mostraré de lo que soy capaz. El Krork estalló en carcajadas emocionado mientras avanzaba rugiendo con furia. Desde que esa lanza había destrozado su brazo, sabía que no tenía oportunidad, pero nunca escaparía de una pelea. Prefería morir en combate. En ese momento una luz cegadora deslumbró toda esa zona del Space Hulk, cegando temporalmente a muchos orcos desprevenidos, mientras un poderoso rayo de energía se dirigía hacia Mac Draka, el cual se cubrió con su brazo restante, pero su armadura no resistía semejante concentración de energía y empezó a agrietarse lentamente. Justo cuando el ataque se detuvo, lo que quedaba del brazo del Krork mostraba el hueso calcinado, pero eso solo significaba que no se podría defender del segundo ataque, que perforó directamente su cabeza poniéndole fin al caudillo y casi de forma instantánea desencadenando un caos masivo en los orcos. Talander se acercó al cadáver del Krork agarrando su lanza y usando su poder para repeler a los orcos que intentaban acercarse, aunque la verdad era algo difícil, así que finalmente tuvo que abrirse paso matando hasta donde estaba el cadáver del caudillo. Inesperadamente fuiste un gran rival, susurró Talander mientras cerraba su puño apuntando al Krork. Una explosión de energía surgió abarcando unos 20 metros a la redonda, implosionando. El espacio colapsaba sobre sí mismo y la realidad se deformaba formando una pequeña singularidad como la de un agujero negro que devoró el cadáver del orco, reduciéndolo a la nada antes de desaparecer dejando solo un perfecto cráter circular. ¿Qué mierda crees que estás haciendo? En el mismo momento en que restableció las comunicaciones, una enfadada voz resonó en su cabeza provocándole algo de dolor de cabeza mientras avanzaba eliminando orcos, internándose más internamente en el Space Hulk en busca de caudillos más grandes para eliminarlos en duelo singular. Tu armadura está en muy mal estado. ¿Acaso sabes cuánto cuesta esa cosa? Talander se quedó callado recibiendo de forma obediente los regaños de la inteligencia artificial, pero que la verdad no tenía ninguna forma de justificarse, y Rose tenía el mismo rango militar que él, por así decirlo, ya que compartían la autoridad sobre la flota. Luego de un momento de silencio, la voz de la inteligencia artificial recuperó su tono calmado. La verdad era que emulaba muy bien las emociones humanas a un punto terrorífico. Iniciando reparaciones de la armadura de exterminio modelo Arcángelus. Drones de reparación en camino. Reporte de estado. Los orcos han empezado una guerra entre ellos, iniciando la tercera fase del plan. La flota de la Armada Imperial de repente empezó a huir de los orcos que habían empezado en su mayoría a luchar entre ellos. Apenas algunas de las naves encontraban hueco, saltaba al espacio Warp sin dudarlo, tomando nuevamente una posición a larga distancia en preparación para otra ronda de bombardeos que presentaría el fin de la flota orca, ya que las naves Terran eran mucho más rápidas y con facilidad podían mantener la distancia. Aunque con pérdidas masivas, la flota se retiró y empezó a utilizar tácticas de francotirador. La espada de Terra en especial se retiró de la retaguardia de la flota mientras dañaba la inmensa cantidad de daños que había sufrido en su avance imprudente. El armazón metálico de la nave estaba en decadente estado de destrucción, pero de alguna forma podía brindar un poco de apoyo con una mínima potencia de fuego que era inferior incluso a la de los antiguos cruceros de batalla, ya que toda su energía estaba concentrada en las reparaciones. Año 61 del calendario militar Terran, 31 de julio. Luego de obligar a Talander a regresar para que se recupere, el consejo decidió no destruir la luna de hierro y en cambio darle al enjambre la tarea de devorarla para aumentar sus números, a la vez que eliminaba a los orcos de su interior. La misión asignada a Ares era usar al enjambre para cazar cualquier tipo de tecnología útil en el interior de ese planeta de chatarra, a la vez que aseguraba el super llevalejos para su investigación en los más avanzados laboratorios de Umoja. La tecnología para mover un planeta a través del espacio de forma instantánea era algo que cualquier raza codiciaría,
pero que, al parecer, solo los Pieles Verdes habían logrado hacer sin tanta complicación. De las 6 flotas que participaron en la operación, 2 fueron eliminados completamente y las otras 4 sufrieron bajas masivas. La espada de Terra fue gravemente dañada y se estima que su recuperación demorará como mínimo una semana. Año 61 del calendario militar Terran. 5 de agosto. El progreso en la Luna de Hierro es lento, por lo que se desplegó la Guardia Dorada y la Guardia Real para apoyar la limpieza. Se han encontrado piezas de tecnología comunes, y aunque no muy útiles, fueron un gran descubrimiento para los Terran que ansiaban expandir sus horizontes. El resto de las flotas fueron enviados a tratar con las fuerzas restantes de los orcos, mientras que por primera vez el Imperio puede dar un suspiro de alivio y concentrar toda su atención en una de las mayores amenazas, los tiránidos. Capítulo 37. Hay que hacer sacrificios. Año 61 del calendario militar Terran. 15 de agosto. La Guerra de la Luna de Hierro sería catalogada en la historia como una de las más devastadoras ocurridas en el primer siglo de estadía de los Terran en este extraño universo. 2 grandes flotas con sus respectivas subflotas fueron destruidas hasta la última nave, mientras que las 4 flotas que participaron en la batalla sufrieron un daño tan serio que nunca podrían recuperar su antigua fuerza en un corto periodo de tiempo. Millones de vidas perdidas por el bien de proteger al Imperio. Estos héroes y mártires serían recordados como aquellos que detuvieron la inminente destrucción de Calidus a manos de la Marea Verde y su poderosa luna de guerra. Pero aún así, la pesadilla estaba lejos de terminar. Antes de que lograran detener la invasión, los Pieles Verdes habían diseminado de forma desordenada por todo el sector estelar terrano atacando, saqueando y acabando con innumerables vidas a su paso. La ya debilitada y casi extinta 16ª flota, bajo el mando del almirante Copulios, movilizó todos sus efectivos restantes, pero en contra de las órdenes del alto mando dirigirse al rescate de los sistemas estelares cercanos. Ciertamente aceptaré cualquier castigo que me impongan al finalizar la guerra, pero me fue asignado una responsabilidad y pienso cumplirla. Como dice el juramento que todos hicieron hace años, soy un marino. Soy un soldado del Imperio que lucha para proteger mi civilización y forma de vida, y estoy dispuesto a dar mi vida en su defensa. Estas fueron las palabras que dijo el almirante Copulios antes de reagrupar todos sus efectivos y empezar una campaña de exterminio contra las dispersas fuerzas Pieles Verdes. El apoyo logístico y táctico totalmente perdido ante su acto rebelde, por lo que estaba solo en su campaña. A pesar de todo, Talander y Citaura hicieron la vista gorda al asunto, hasta el punto de ordenar dejar en paz a la 16 flota y en cambio dirigir toda su atención a la mayor amenaza, los tiránidos. Año 61 del calendario militar Terran, 16 de agosto. La flota Enjambre, dividida en 3 ramas, avanza imparable de forma lenta pero segura. A pesar de sus victorias, ha sufrido pérdidas masivas e irreparables de biomasa a manos de los Terran, aparte del hecho de que les ha sido casi imposible obtener de forma segura los nutrientes de los planetas tomados ante el ataque relámpago de los cruceros Terran. Debilitándose constantemente, pero con una implacable hambre e ira, el Enjambre avanza sin poder reponer sus números como antes, pero sin dar de ser tan abrumador como siempre. Gracias a la rápida reacción de los Terran y su posterior preparación, habían podido evacuar los planetas que estaban en la ruta del Enjambre hacia la retaguardia, pero esto cada vez era menos factible. Las estrategias de la Tierra quemada empezaron a utilizarse. Cada planeta que caía ante los tiránidos era destruido de forma inmediata utilizando poderosos bombardeos orbitales que reducían la superficie de los planetas a cenizas junto a toda la vida en él. El único sistema planetario que mantuvo una defensa férrea y casi inamovible hasta el punto en que los tiránidos que atacaban estaban al borde de ser exterminados era el sector Sigma, que era protegido por la almirante Katrina. Con la 5ª y 12ª grandes flotas bajo su mando había volteado la situación de la guerra en su área en una defensa magistral, a una contraofensiva tan brutal que estaba obligado al Enjambre a retroceder poco a poco. La efectividad de los Aesir de la 7ª División blindada contra los tiránidos se vio demostrado en Sigma. Aunque se encontraron muchos puntos a mejorar, ciertamente se pudo lograr lo que no se pudo con los Warhound.
una unidad multiusos efectiva contra Zerg, o en este caso tiránidos. Año 61 del calendario militar Terran, 27 de agosto. Ante el avance de las bioflotas tiránidas y las efectivas estrategias del almirante Katrina, el Senado tomó una decisión. Las flotas terranas disponibles se concentrarían en paralizar y retrasar a los tiránidos que se dirigían a los sistemas Taro y Beta, para evitar que den la vuelta o envíen refuerzos a la ya casi exterminada bioflota de Sigma. Mientras tanto, la ofensiva sigue preparándose en la retaguardia del campo de batalla. Las órdenes dadas a las 18 almirantes restantes eran simples y fueron escuchados con atención. Resistan. Año 61 del calendario militar Terran, 8 de septiembre. Las noticias de la batalla libradas por el almirante Copulius llegaron al frente de batalla como agua refrescante para los Marines. La 16 flota estaba librando una campaña de limpieza contra los restos de la flota orca, limpiando el desastre a pesar de que le habían ordenado moverse al frente de batalla contra los tiránidos. Su acción fue criticada por tontos y alabada en secreto por los que podían ver más allá de su acto rebelde. Los orcos eran una plaga que debía ser eliminada antes de que tomara fuerza, y probablemente esa era la razón principal de que el Senado hubiera dejado pasar la insubordinación del almirante. Con extrañas e innovadoras tácticas, así como valiéndose de las innumerables naves de guerra bajo su mando, el almirante rebelde estaba logrando su cometido mientras pagaba un alto precio. Cada victoria le iba debilitando más y más, pero ninguno de los hombres bajo su mando retrocedió o se atrevió a desertar, mientras le acompañaban en esta campaña suicida. En la luna chatarra orca, el mecha enjambre avanzaba implacable, y se estima que en un mes habría eliminado por completo la amenaza orca, aunque el acto de devorar la luna en ese corto periodo de tiempo es imposible. Año 61. Calendario militar Terran, 29 de septiembre. La brutal guerra librada por la Armada Imperial contra las bioflotas es cada día más intensa. La derrota se podía ver en el horizonte y aunque no ocurría, las pérdidas serían masivas. La batalla había pasado a desarrollarse fuera de los sistemas planetarios e internarse a los planetas y fronteras de los mismos. El infierno había descendido en lo que antaño había sido una pacífica y fructífera tierra verde. La sangre teñía la tierra de rojo mientras formaba ríos a través de las montañas de cadáveres que eran reducidos a cenizas por las armas de los santos que habían llegado desde Nueva Omoja hace una semana. Una espesa capa de tóxico humo negro cubría el cielo mientras enormes parches de tierra eran carbonizadas y destrozadas por el impacto de la poderosa artillería. El único ruido que se podía escuchar aparte del constante eco de los rifles C-16 Rampage, escupiendo balas sin fin, era el chillar de los tiránidos al ser eliminados o el grito de los marines cuando eran alcanzados y despedazados por las horribles bestias frente a sus compañeros de armas. Lo peor era que llegaba el momento en que te acostumbrabas a esta situación. Al dormir había pasado de ser una necesidad a un lujo y finalmente una locura que solo los más valientes y agotados soldados se permitían. 176 formas de calor fueron detectadas al noroeste de nuestra posición actual. Una docena de ellos coincide con la firma de energía de una amenaza nivel 2. Julio se quedó en silencio dentro de su Battle Suite mientras escuchaba el informe de la inteligencia artificial y miraba los sensores de su armadura. Su compañía Aesir había sido desplegada en este planeta para apoyar en su defensa, y aunque al principio habían pensado que sería tan fácil como en Sigma, habían estado equivocados. Esta bioflota, después de consumir un sistema planetario, había ganado fuerza y se estaba adaptando lentamente a ellos, desarrollando nuevas unidades, lo cual no era una sorpresa hasta cierto punto, ya que entraba bajo las predicciones y cálculos del Senado. Escuadrón, tenemos un código amarillo. Probablemente sea una trampa, así que estén preparados. ¿Entendido, líder de jauría? Le seguimos. La respuesta por radio no se hizo tardar. La Aesir Battle Suite empezó a avanzar por entre los escombros con una agilidad que debería ser imposible en algo de su peso y tamaño, mientras un grupo de 4 máquinas del mismo modelo y color la seguían de cerca. La única diferencia visible entre los miembros del escuadrón era el número de serie y las marcas visibles en las piernas de la armadura que permitían ver el rango de quien lo usaba. Julio era un hombre de alto de casi 2 metros de altura que se había vuelto piloto de Aesir para la 7ª división hace más de 2 años,
ya que incluso antes de completar las máquinas ya estaban reclutando para el proyecto individuos talentosos. Aunque fue algo discriminado en un principio por su extraño color de piel, se había ganado el respeto y admiración de todos sus hombres a base de méritos. Ciertamente era de los mejores en lo que hacía. Computadora, comprueba sistema de armas y carga el cañón Gungnir. Comprobando. 0%, 40%, 80%, 100%. Sistemas en estado óptimo. Cañón Gungnir cargado y en espera. Mientras avanzaba la radio se mantenía en silencio. Hace mucho los chistes y conversaciones animadas habían dejado de escucharse por el canal privado de la compañía. Muchos hombres habían caído ante emboscadas de grandes aberraciones y no estaban de humor para hablar. La más mínima distracción podría significar la muerte. Detecta una lectura sísmica a 20 metros de tu posición actual, líder de jauría. Una voz seria y cautelosa se escuchó por la radio, pero Julio no se detuvo ante la advertencia. No te preocupes, Lobo 1. Si fuera uno de ellos, no podrías detectarlo hasta que esté sobre ti. Las crueles palabras del capitán dejaron en silencio al resto, ya que lo habían visto. Cómo sus compañeros caían ante ataques sorpresas que parecían salir de la nada. De ahí su cautela a la hora de avanzar. Luego de correr durante unos 4 minutos, se detuvieron sobre un fragmento de edificio relativamente intacto. La estructura se quejó con un leve crujido ante el paso de las máquinas, pero no cedió ni un poco mientras éstas avanzaban. Entramos en silencio 2 en. Julio avanzó mientras hacía una cuenta mental a medida que avanzaba. Ya. Las armaduras Aesir fueron desapareciendo lentamente hasta que eran transparentes como una estructura de cristal. Y luego de unos segundos incluso esas siluetas que distorsionaban la luz delatando sus posiciones desapareciendo dejándolos totalmente camuflados. Más adelante se podía observar a un enorme grupo de tiránidos rodeando una especie de huevo que consistía en una gran membrana transparente llena de líquido fetal. Dentro de esta especie de huevo se podía observar una silueta negra. Al parecer estaban protegiendo algo, lo cual era extraño. Hasta ahora no habían mostrado este tipo de comportamiento. Computadora, ¿cuál es la amenaza de nivel 2? Los sensores marcaron al huevo como una amenaza potencialmente mortal, lo cual hizo que Julio arrugara la frente pensativo. Líder, ¿pedimos apoyo?, preguntó uno de sus subordinados mientras se adelantaba un poco para ver mejor. No, demoraría mucho. Nos ocuparemos de esto nosotros mismos. Entendido, dijeron los 4 al unísono mientras se preparaban y apuntaban al extraño huevo. El edificio bajo los pies de uno de los miembros de la unidad cedió mientras caía deslizándose en dirección al grupo de tiránidos. La membrana sensible rápidamente se ocultó bajo tierra a tiempo para salir del rango de tiro de los Aesir. El chillido agudo de los muchos tiránidos se pudo escuchar mientras cargaban. ¡Mierda! ¡Muévanse! Los sensores de corrección de disparo marcaron a los tiránidos más grandes mientras el cañón de plasma Gungnir instalado sobre el hombro de Aesir disparaba una rápida sucesión pulverizando a varios objetivos sin fallar un solo disparo. Julio miró a un grupo que intentaba rodear a sus compañeros que cayó y levantó a la ametralladora pesada instalada en el brazo derecho disparando una ráfaga que los destrozó transformándolos en una pulpa sangrienta que se extendía por varios metros a la redonda mientras liberaba un intenso olor dada la intensa tempestad de las balas de zeolita asistidas por los nuevos sistemas Gauss. Objetivos aéreos detectados. Iniciando protocolo de defensa. El brazo izquierdo que portaba un enorme cañón de riel se levantó apuntando directamente a una de esas enormes criaturas voladoras que se acercaban. El disparo generó un poderoso retroceso mientras un rayo azul blanquecino se disparaba destrozando una de las alas de la bestia, causando que cayera en desorden hasta estrellarse en el suelo. Los sistemas de auto-tracker permitían apuntar a diferentes objetivos y atacar con extrema precisión, lo que permitía disponer de todo el arsenal en un combate de este tipo. Lobo 2 y 3. Encárguense de los mismos objetivos aéreos. 4. Baja conmigo y apoya a 1. Rápidamente la formación de combate fue decidida mientras el capitán y el Aesir apodado Lobo 4 saltaban del edificio caído al campo de batalla, desatando una masacre. Los tiránidos, aunque lograron acercarse, eran repelidos por los escudos de energía de los Battlesuit.
y aunque los escudos no estuvieran presentes, no podrían perforar el blindaje de las armaduras. Luego de unos 2 minutos de intenso combate, el escuadrón caminó lentamente hacia el centro del área que los tiránidos protegían. Allí había una especie de masa orgánica que recordaba las estructuras Zerg. Granadas incendiarias. Unos compartimientos en los hombros de los Battlesuits se abrieron escupiendo unas pocas granadas que estallaron quemando toda la zona, con una gran intensidad. La roca y el acero fueron fundidos con igual facilidad, mientras que un olor a carne quemada se podía sentir de forma casi omnipresente en el aire. Nos vamos. Luego de confirmar lo que los sensores no podían captar ninguna señal de vida proveniente del lugar, Julio se dio la vuelta mientras se preparaba para dirigirse a su próxima ubicación. Uno de los miembros del equipo gritó por la radio mientras una extraña espada perforaba el pecho de su armadura. Esta arma había cortado a través de los escudos energéticos e incluso del blindaje, mostrando la gran fuerza de la criatura que lo arrojó. De entre las llamas una silueta oscura y deforme surgió. La criatura tenía 4 brazos y en cada uno tenía una espada ósea encerrada en el filo, aunque claramente faltaba que actualmente estaba alojada en el pecho de uno de los Aesir, dejándolo inhabilitado y a su piloto muy cerca de la muerte. Julio y el resto inmediatamente abrieron fuego, pero la criatura era veloz y empezó a correr con trayectorias calculadoramente erráticas, buscando reducir la distancia. Un señor de la Horda había nacido en este lugar. En segundos su victoria anterior ya no representaba nada. Sus disparos destrozaban el cuerpo de la bestia, pero este lograba salvarse moviéndose para que los impactos no golpearan puntos vitales, mostrando una astucia que asustó a todos. Computadora, informa la situación actual. Necesitamos apoyo inmediato. Entendido. Los 4 Aesir restantes se separaron en 4 direcciones diferentes, mientras abrían fuego intentando escapar para parecer inútil contra él. Lobo 1 activó su escudo de energía concentrando en un solo punto para desviar la espada del tiránido, logrando salvarse de la primera ronda de ataques, pero la bestia poseía una destreza con la espada absoluta. Sus ataques eran como un huracán que arrasaba con todo a su paso, y su armadura biológica podía desviar la mayoría de impactos. En segundos, Lobo 1 fue reducido y asesinado mientras la bestia se ocultaba en el edificio derrumbado para huir del intenso fuego de los 3 Aesir restantes. ¿Qué carajos fue eso? ¿Una nueva variante? Julio se quedó mirando las ruinas a su alrededor en alerta, mientras escuchaba a sus compañeros quejarse y maldecir sin preocuparse mucho por los caídos, ya que sus propias vidas peligraban en estos momentos. Líder de Jauría, aquí Exilon 5. Los refuerzos ya van en camino. Creo que necesitaremos más que eso, almirante. Sería mejor un bombardeo orbital. La línea se quedó en silencio mientras Julio miraba los sensores de movimiento. Una infinidad de puntos rojos que se acercaban desde todas direcciones como un tsunami. Estaban perdidos, y no tenían forma de sobrevivir a eso. Creo que no entendió, capitán. La guerra ya terminó. Es hora de volver a casa. Julio casi suelta una maldición al escuchar esas palabras, ya que no podía entender cómo era que la guerra había terminado. Todavía el planeta está infestado de tiránidos. Una lluvia de enormes naves metálicas descendió de la atmósfera, liberando millones de robots que tenían un extraño parentesco en aspecto con los tiránidos. Incluso el señor de la Horda, oculto entre las ruinas, se quedó mirando eso con sorpresa y cautela para finalmente pasar a la ira. Al parecer sus planes no habían salido como quería. Su cuerpo ni siquiera había llegado a formarse bien antes de que esos humanos lo atacaran, por lo que su armadura no pudo protegerle bien de sus pesadas armas. Esa lluvia de máquinas simbolizaban la llegada de los refuerzos, el infinito mecha enjambre Zerg. La real ofensiva había empezado. Listo, llegamos al final. Muchas gracias a todos y a todas por llegar al final del video. No olviden de suscribirse y compartir, y por supuesto dejar su like. Y tampoco olviden de seguir al creador de este grandioso fanfic, Envilde Romero. Y si quieren seguir con la lectura, pues vayan a su página oficial. Les estaré dejando todo el link en la descripción. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.